Ahora nos vamos a la fuente del reclutamiento externo. La fuente de reclutamiento externo, en primer lugar, está basado en lo siguiente. Muchas veces llegan candidatos espontáneamente y a veces te dejan su resumen curricular. ¿Tú qué haces con esa base de datos? ¿Agarras el resumen curricular y lo rompes? No. Yo creo que esa base importante que te están dejando, tienes que armar una base de datos de gente externa. Y en esa tabla de información colocar los datos más importantes de ese trabajador. Así que aquí se cubre la primera fase, que es archivo de candidatos. Vamos a ponerlo espontáneos, que llegan espontáneamente. En segundo lugar, están los carteles o anuncios en la portería de la empresa, porque también esa es una fuente de reclutamiento externo. Se abre una vacante, se coloca en la empresa y se están necesitando trabajadores. Otra forma de reclutamiento externo son los contactos con sindicatos y asociaciones gremiales. Cuando hay una buena comunicación con el sindicato, también a ellos hacerlos partícipe para que puedan postular trabajadores. Luego están los contactos con las universidades, que también es otra fuente importante de personal. Yo creo que uno, si conoce estas variables, va a conocer, ¿no? Luego están las conferencias y charlas en universidades y escuelas, porque también aquí se presentan personal joven, espontáneo, que comiencen a trabajar en la organización. Entonces, estas son las fuentes de reclutamiento interno. Algunas fuentes, tenemos las iglesias, los institutos técnicos, base de datos de organizaciones afines a la industria minera. Entonces, hay toda una serie de señales de otros lugares. En este caso, en la empresa minera, ¿cuáles son estas fuentes de reclutamiento? Exactamente, de acuerdo a la experiencia que yo he podido ver, está más relacionada a la comunidad, a la iglesia, a las asociaciones técnicas, a las universidades, a los institutos, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que pasa en la industria minera actual. La iglesia aquí cumple un factor importante. Otra variable son los contactos con otras empresas mineras. También están los viajes de reclutamiento a otras localidades, ¿no? Y eso es más importante. Anuncios en diarios y revistas, anuncios en páginas online, operadas por el gobierno, no lucrativas, agencias de propiedad privada, agencias de ayuda temporal. Entonces hay diversas fuentes de reclutamiento externo que ya estamos aquí enfocando, que podemos reclutar personal para nuestra empresa. Entonces, este sistema de recursos humanos tiene que funcionar en mi organización, porque yo puedo, por ejemplo, muchas veces pasa esto, y que ahí es donde hay una cantidad innumerable de problemas. Doctora, yo he logrado realizar una adecuada selección de personal, pero mi gente se va. Obvio, porque de repente no ha sido eficaz tu nivel de inducción, ni has capacitado bien, ni evaluaste bien. Es decir, las demás áreas no funcionan. Y para que funcione recursos humanos, porque recursos humanos es otro sinónimo de personas, tiene que funcionar todo esto. ¿Cuáles son las ventajas de un reclutamiento externo? Las ventajas son, en primer lugar, gente nueva, que viene con un conocimiento cero en mi empresa, pero que tiene ganas de aprender. Renueva y enriquece la gente, ¿no? Gente que viene con una experiencia nueva. Se aprovecha la inversión en capacitación realizada por otras empresas o por los propios candidatos. Algunas desventajas, que es mayor tiempo, realmente es mucho costo, porque tienes que invertir. Aquí, si el área de mina quiere un personal, te tiene que avisar con un mes de anticipación. Muchas veces pasa que te avisan un día antes, o lo quieren para ayer, que es la frase. Entonces, ¿qué clase de personal van a reclutar? Toma su tiempo. Menos seguro con candidatos desconocidos. Hay frustración en empleados ya existentes en su desarrollo profesional. Afecta la política salarial de la empresa, porque muchas veces pasa que ingresa gente nueva y le pagan más. Entonces el trabajador anterior que viene a desarrollar la misma función está con un menos sueldo, entonces se crean rivalidades. Hay que tener cuidado.
Ya en cuanto al tema del reclutamiento externo, tenemos estas dos variables, tanto ventaja como desventaja, que ustedes van a poder tomar la mejor decisión que le convenga a su organización. Ahora vamos a hablar sobre el reclutamiento mixto. Esto significa que en un principio comenzamos con el reclutamiento externo, seguido de un reclutamiento interno, en caso de que aquel no dé resultados que nos permita ser considerados como deseables. Inicialmente el reclutamiento interno es seguido del reclutamiento externo, en caso de que no presente también los resultados deseables. También puede darse la opción que se dé simultáneamente el reclutamiento externo y a la vez el reclutamiento interno, por lo cual es válido. O sea, lo importante es que las estrategias que tú uses para poder reclutar gente sean las más efectivas para poder encontrar el personal que tú quieres que labore en tu organización. Miren qué importante es que nuestras fases de seguridad y de, en este caso, incorporación del talento humano se adapte a lo que es la organización. Tiene mucho que ver lo que es la empresa minera. Yo no me canso de repetir esta variable, puesto que a veces perdemos gente por nuestra mal estructura interna que tenemos como empresa. La gente se va y eso se denomina fuga de talentos. Y a veces nos cuesta encontrar gente que reúna habilidades, experiencia, conocimiento, valores. Qué importante es que la estructura de la organización minera sea fiable, confiable. Y para eso se tiene que trabajar muy bien. Una empresa minera es el producto de lo que la gente está dentro de esa organización, lo que la gente hace en la empresa. Y eso es una posición muy importante para poder ser tomado en cuenta cuando uno quiere poder generar al mejor, digamos, encontrar el mejor talento humano. No solamente a nivel gerencial, de superintendencia, jefatural, sino también a nivel operador. El mejor talento humano tiene que ser considerado en todas las áreas de la empresa, incluyendo la fase del operador, la parte operativa, la parte más rica del trabajo. Y es ahí donde uno tiene que ver qué hago para poder encontrar la mejor herramienta que me permita seleccionar personal. Y yo ahí les pregunto, ¿qué herramienta ustedes están usando actualmente para poder reclutar personal operador? ¿Cuáles son estas herramientas del trabajo que le permiten poder reclutar personal operador de acuerdo a las características que mi negocio minero me pide? A ese punto es donde nosotros debemos lograr llegar, dado que nuestro negocio minero es, digamos, importante que nosotros lo estemos enfocando de acuerdo a las características que ingresa en este negocio. Vamos ahora a proceder con cómo podemos hacer la evaluación y control del reclutamiento, porque esto también realmente tiene esta forma de evaluar y generar el control del reclutamiento. No es una fase que queda ambigua en el aire. En primer lugar, vamos a ver estas variables que son importantes, que las tomemos en cuenta. Busco en primer lugar el costo de la operación. Una vez observé en una empresa de clase mundial que el puesto de trabajo tenía un costo monetario. No el costo que le pagaban al trabajador, no. Era el costo del trabajador más el costo que trae consigo todo ese puesto de trabajo, las herramientas que aplica, lo que hace, el conocimiento, todo. Entonces hay un costo operativo que también me permite medir si está haciendo o si está teniendo un resultado favorable. Luego está el costo de contratación, horas hombre incluida en este puesto de trabajo o costo de evaluación externo que a veces uno le entrega a una consultoría. Costos de cada contratación por fuente. El número y calidad de currículums. El número y calidad de currículums vitae por fuente laboral. Otra variable es el número de aceptación y ofertas. Si tú lanzaste un puesto de trabajo, ¿cuántos fueron atraídos por ese puesto de trabajo? Llamémosle así, ¿no? El número
de aceptaciones a la oferta laboral. Luego está el análisis de visitas posteriores, cuando invitas. Análisis de visitas posteriores y cuestionarios que son de rechazo. Luego está la sexta fase, que es el sueldo ofrecido. Miren que esto también es considerado un factor importante que tiene que ser medido, porque a veces el personal se va porque las expectativas salariales no son las mejores. Vamos a poner aceptación versus rechazo. Entonces aquí vemos una forma de poder entender el control de esta fuente de reclutamiento. Si estas variables las podemos haber cerrado, yo creo que habremos desarrollado una fuente de reclutamiento favorable. Veamos, por ejemplo, yo creo que es importante que el trabajador también reciba como parte salarial en su puesto de trabajo algo que esté acorde a su expectativa y que todo sea uniforme. No le puedes dar a uno más y a otro menos haciendo la misma función, porque ahí ya hace sentir mal, hace sentir rivalidades internas entre ellos. Más bien lo que se debe desarrollar son competencias. A esa variable deberíamos de llegar. Ahora ya que hemos logrado conocer, nosotros aquí hemos puesto nuestro sistema de recursos humanos, todas las variables que hemos mencionado. Vamos a pasar ahora a la selección de personal. Y yo creo que en mi fuente de reclutamiento está cerrado el tema interno tanto como externo. También cómo lo hemos podido medir esta incorporación, porque acuérdense que la gente se queda si es que ese sistema de recursos humanos está cerrado. Si no se queda porque hay algo insatisfecho ahí. Y eso es lo que uno tiene que ver fundamentalmente. ¿Qué es la selección de personal? Yo, una vez que he podido ya reclutar, aquí en mi reclutamiento, no lo voy a dejar ya ahí al trabajador en el aire, simplemente reclutado. Paso a la siguiente fase, que significa la selección de personal. Puedo haber reclutado para un puesto de trabajo. Aquí hay un puesto que se está ofreciendo. Puedo haber reclutado, pues, ¿cuántos? 50 trabajadores. Los 50 no van a ingresar a ese puesto de trabajo. Yo tengo ahora que seleccionar quién se aproxima de estos 50 a este puesto deseado. Sin embargo, muchas veces pasa que yo no realizo una selección de personal. Al primero que veo, al primero que ingresa. Y ahí está mal. Así esté con un nivel de educación bajo, esto tiene que ser importante que uno le seleccione. Si tiene las adecuadas estructuras psicológicas, emocionales, intelectuales, físicas, fisiológicas, para un puesto de trabajo. Porque yo he tenido oportunidad de ver que no le aplican, por ejemplo, para puestos de alto riesgo como es la minería, evaluación que consiste en medir los niveles, de fobias que pueda tener un personal, porque he encontrado gente que tiene claustrofobia dentro de un socavón, o gente que sufre de agorafobia y está trabajando en altura. Entonces estas cosas son importantes de delimitar. Pueden las 50 personas haber sido reclutadas, pero no las 50 me sirven para este puesto de trabajo. No porque sean malos, sino que sus condiciones personales no se adecúan. Para eso yo entro al sistema de selección de personal. ¿Qué es la selección de personal? ¿En qué consiste esto? La selección de personal consiste en determinar mediante el uso de técnicas que son adecuadas, o sea que ya vamos a pasar a la fase de selección. Yo creo que aquí, en esta fase de selección, vamos a estar más expertos en poder detectar el personal. En la selección de personal, esto consiste en determinar mediante el uso de técnicas adecuadas. Me dice lo primero. Técnicas, no es al ojo. A veces me ha pasado el tema de que hay muchas personas que ingresan por recomendación o se denomina dedocráticamente, ¿no? Al dedo fueron ingresados. Entonces, ¿han sido evaluados técnicamente hablando? ¿Son aptos, idóneos? Yo no estoy en contra de eso. Que puede haber un recomendado.
pero hace daño a la empresa si es que él no se alinea a la organización, porque ya están rompiendo lo que la empresa está pidiendo. Entonces, aquí consiste en determinar, a este recomendado lo podríamos llevar a evaluar mediante técnicas adecuadas, cuáles entre varias personas son las más idóneas. Entre todos estos señores, ¿quién de todos ellos es el más idóneo a este puesto que estamos necesitando? Pero para esto yo no es al ojo, necesito pruebas. Necesito observar comportamientos por sus actitudes y cualidades. O sea, que yo necesito ver actitudes. En otras palabras, habilidades más destrezas. Actitudes, motivación, rasgos de personalidad, valores, autoestima, etc. Necesito medir. ¿Cuáles son estas cualidades que son idóneas para el puesto de acuerdo a lo que estoy pidiendo para desempeñar las funciones? Imagínate que yo necesito que trabaje en la industria minera dentro del socavón al menos 250 del nivel en unas condiciones climatológicas internas calurosas y hago ingresar a un trabajador que es delgado. No va a resistir. También debe haber condiciones fisiológicas de talla, peso, estructura corporal, capacidad sanguínea interna bien. Esas cosas se necesitan conocer para desempeñar las funciones y actividades del puesto a cubrir a satisfacción tanto del propio trabajador como de la persona que la contratamos. Entonces yo creo que eso está muy claro. Podemos tener 100 reclutados, pero no de los 100 van a ocupar el puesto de trabajo. Para eso yo necesito aplicar técnicas que me permitan medir las cualidades de la persona que se adecúen a este puesto de trabajo. Bueno, ¿en qué consiste el tema de selección de personal? Que hay que poder seleccionar a través de técnicas a un grupo de personas reclutadas para un puesto específico. ¿Y cuáles son las fases genéricas que pasa en esta situación de selección de personal? En primer lugar, debe haber un conocimiento de la empresa. Es importante que el futuro trabajador conozca la empresa para ver si está apto para poder ingresar a esta organización, si le agrada. Debe haber una descripción del puesto de trabajo, así que esa la vamos a enumerar. Conocer la empresa, descripción del puesto del trabajo, elaboración del perfil del puesto, el reclutamiento, que lo hemos visto, la selección, la incorporación o acogida, que viene a ser la bienvenida, y el seguimiento. Hay unas fases genéricas, como le hemos mencionado, hay que conocer la empresa, visión, misión, los objetivos estratégicos de la organización, la descripción del puesto de trabajo, que es importante. Sin conocer este puesto yo no voy a saber qué clase de persona va a ingresar a laborar. Luego la elaboración del perfil del puesto debe también ser tomado en cuenta. Debemos de elaborar ese perfil del puesto de trabajo donde contempla las cualidades que el personal minero va a ingresar a laborar. La fase del reclutamiento, la selección, la fase de la bienvenida o la inducción y el seguimiento que uno posteriormente debe hacer con el trabajador en cuanto a su desempeño. Para esto, uno también debe de conocer el análisis de necesidades. ¿Qué viene a ser este análisis de necesidades? Esto constituye una fase preliminar al proceso de reclutamiento. Entonces, nosotros ya lo hemos venido analizando anteriormente. Debe de haber un análisis de necesidades antes de lo que yo haga mi reclutamiento. Y selección. Conviene aquí muchas veces prever con cierto periodo de tiempo estas necesidades, que en este caso te las cierra el análisis de puesto. Por eso vuelvo a mencionar, si tú tienes N puestos de trabajo, deben de haber N análisis de puesto y N descripción de puesto. Esa va a ser la única forma tangible por la cual uno va a darse cuenta que tiene que tomar personal que se adecue a estas características del trabajador. Entonces, esa función es importante, que la debemos de cumplir. Y es un trabajo enorme, pero que es necesario. Sin eso vamos a estar apagando incendios como los bomberos, quejándonos siempre que no tenemos el adecuado personal. Primero, debemos darnos cuenta si estamos cerrando la fase del sistema de recursos humanos. Así que este análisis de necesidades va
antes de lo que es el reclutamiento y selección.